Hola, hola Kikis y bienvenidos una vez más al podcast de las crisis y oportunidades. Y hoy un tema interesantísimo que iniciamos con una pregunta. ¿Cómo enfrentas el duelo? ¿Qué es el duelo? ¿Y cómo podemos manejar esta etapa? ¿Verdad? Que todos vamos a vivir o hemos vivido o estamos viviendo. Entonces, lanzo esa pregunta ahí a ver qué pedo. Digo, A ver qué pasa. ¿qué pasa? El duelo. Comenzamos. ¿Y ustedes tienen alguna tradición así que hagan o Yo sigan? tradicionalmente no voy al cementerio. Ok, no vas. No. Pero no recordás de alguna manera. En Todo ese día especial, digo No. yo, que como es como para recordarnos, ¿no? Que por eso ponen los días, pues, ya, De y hecho, para dar vacaciones. Imagínate que te dan hasta sueto, por eso Ajá. te digo, son costumbres que al final son tradiciones, ¿vea? A nivel general, pero vaya, así como Mike te dice, ¿vea? Él no va al cementerio, no es algo que quizás le inculcaron en su familia. Para serte sincera, en la mía tampoco. Ujú. O sea, mi mami, porque al final viene de los papás o de los abuelitos que te van Correcto, esas pasando tradiciones, ¿no? esas tradiciones. Entonces, como mis abuelitos fueron enterrados fuera de San Salvador y una vez mi mami se vino a San Salvador, pues aquí nacimos sus hijas y todo, Ujú. nunca nos acostumbraron a ir a enflorar, Ok. ¿verdad? Pero ya después a la hora de irnos tocando a nosotros, ya cambió la cosa, y en tu caso. Yo con la niña Angelita tenemos una tradición, que vamos al ok. cementerio, Ujú. pero no a visitar a nadie, Ajá. sino que a comprar hojuelas. Mira, Sí, pues. fíjate, o sea, eso sí. Y sí, los dos, o sea, buscamos el día que se celebra acá, ¿verdad? El 2 de Te vas a meter a noviembre. la trabazón solo por las hojuelas. No, como está cerca el de mexicanos, nos vamos a pie. Ah. Ajá, llego a la casa de ella y nos vamos a pie solo por las hojuelas y de ahí nos Ajá. venimos, vea. Y nos gustan las de cementerio, porque venden por otros lados, pero esa no nos No. gusta. No están tan Y el 2 de fresquitas. noviembre. Y el 2, ajá, y el 2. Sí, cuando no logramos, vea, buscamos despuesito, pero es la hojuela, fíjate, nada más ir, ¿no? Y cuando Fíjate ya te tocó, perdón, Ajá. cuando ya te tocó tener... No, sí, eso fue hace ahorita, cuando mi papi está en San Ah. Miguel, enterrado. Ok. Entonces lo visito de vez en cuando voy por allá. No Ujú. es que justo no ese que día busques una vaya a fecha enflorar, en no. específico. Y yo le huyo esos días, tú, está relleno los Sí. lugares, ¿verdad? Y demás, y no suelo tampoco tener eso. Fíjate que ahorita lo mencionaste, que es una tradición bien familiar. Mis papás lo hacían, mi mamá lo Sí, iba a enflorar. hacía, iba a ver a mi papá Ujú. fallece en 2014, hoy mi mamá en 2025, pero no, o sea, a mí no me llama la atención ir, nunca me ha Ok. llamado, y nos llevaban de pequeños, íbamos a limpiar la tumba, a Ok. ponerle flores, le pintaban. Recuerdo que la última vez fuimos, incluso ya estaba Camila y Marcela, acompañé a mi papá para que viera la tumba de su mamá. Fue de las últimas veces que fui. Pero no es algo que a mí me llame. Que ir lo al tomaste cementerio. como tradición ni nada, ¿no? El que murió y Mm. al cementerio, ¿va? O sea, el día que se va al cementerio a dejar el cuerpo, Sí. que es la parte tradicional, pero hoy vamos a hablar del duelo, en realidad. Sí, Sí, en sí, realidad, y el O sea- duelo... Sí, es que me vino a la cabeza por lo que estaba contando Sí, Claudia, que de las claro. tradiciones, que en Claro. México es otra onda, ¿verdad? Sí. México- En los pueblos aún acá yo he Aquí visto vos vas otras al cosas, cementerio o pasás por el cementerio y lo que has de decir, hay tráfico por Hay todos lados. o sea. tráfico. Bueno, de hecho, yo te voy a ser sincera. A mí sí, en mi proceso de duelo, que fue un proceso bastante difícil, sí me agarraba de ir al cementerio sola y cada vez que podía. Ujú. Y en estas fechas es quizás cuando menos me gustaba ir, porque en realidad no es como no es como ceremonioso el proceso, es decir, parece una feria. Ujú. Va, imagínate que vos, José, vas a Ujú. comprar hojuelas, a mí no me gustan, Ok. o no sé si no las he probado, la verdad. Pero lo que te quiero decir es que para mí sí es un poco como extraño que hayan ventas. Bueno, en el cementerio que me toca ir,
sí me llama la atención que hay servicios religiosos. Y no solo misa, también hay culto. O sea, me gusta la parte inclusiva de al gusto del cliente. Okay. ¿Y los mariachis qué onda? ¿Cómo los ves? Esa onda a mí no me llega, también, fíjate, pero sí hay. O sea, por eso te digo, parece un día de fiesta. Y quizás para mí ir al cementerio es más un momento como de recogimiento, en lo particular. Entonces, ese día que no encontrás dónde parquearte, que de hecho es hasta, sí, hay una saturación de personas, no es de mi gusto ir al cementerio, pero sí trataba de hacerlo un día antes, porque también te van como sembrando la creencia de, ay, nadie lo vino a ver. Entonces, y al final, pues, como te digo, son constructos mentales muy personales. Y, aunque en Coco, cabal. en Coco están olvidando y se va perdiendo. Del papá, de la abuela, del bisabuelo. Más que no tenían pedazo de foto. Y el foto. Y a mí Coco me gustó por eso, fíjate, porque le da como ese significado, ¿verdad? Al hecho de recordarlos. Creo que ya no sufrirlos, y ya lo vamos a ver en el duelo, ¿no? Pero sí como conmemorar, ver y todo, ¿ya? Yo la velita para mi papá a San Judas siempre, ¿verdad? Mi papá era devoto a San Judas, entonces es así, cuando puedo paso por allá y se la enciendo. Mira. En nombre de él, fíjate, no en nombre mío. Nunca le he pedido a San Judas, que ya me voy a volver también devoto a San Judas, pues vea. ¿Y para qué es San Judas Tadeo? San Judas Tadeo es para las cosas imposibles, las causas perdidas. Las cosas imposibles se las pones a él, porque él es es que como lo confundieron con el otro Judas, entonces él es el imposible. No, mi papi sí, tú bien devoto y de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Sí. Entonces, como que esa parte de, es recordar lo que él nos enseñó, lo que está y tenerlo presente, ¿verdad? Sí. Nada más. Pero sí, a mí también me llama mucho la atención todo lo que ocurre ese día, ya en los cementerios, en iglesias, ¿no? Y todo, y una de ritos que se da, ¿ya? Sí. Y ahí sí viene ya nuevamente lo que hablábamos. ¿Servirá para el duelo todos estos ritos? O sea, ¿fueron hechos para acompañar, para soltar, para estar? ¿O quedas amarrado, ¿no? Y pegado? Y entonces todos los dos vuelvo a sufrir la muerte de mi ser querido. Algunos y pasan sí lo los hacen. años, ¿no? Y todo. Bueno, lo acabas de decir. Tu proceso de duelo era ir cuando podías al cementerio y hacer tu proceso. Pero fíjate que fui al cementerio con diferentes motivos. O sea, es decir, a veces iba llena de mucho dolor. Y para mí era el lugar donde nadie me podía decir nada. Me gusta ver sola. Porque claro, si en la casa me veían llorando o en el trabajo, que lastimosamente no es el lugar donde vos tenés que sacar pues esos dolores internos, ¿verdad? Para mí el cementerio era como ese lugar donde quizás no es que el universo me diera permiso, o sea, yo me daba el permiso de llorar con libertad. Y me gustaba ir por eso que estuviera solo el cementerio. Claro, te estoy hablando que mi papi casi son 19 años, entonces tampoco era muy seguro andar en aquellos tiempos una mujer sola, vea, en un cementerio. Y eso es lo que quizás me fue alejando del cementerio, porque claro, mi mami era como, no hija, decime, yo voy a ir con vos. Con la última persona a la que yo quería ir al cementerio era con mi mami, porque obviamente no quería que ella viera mi dolor. Mis hermanas, y hace poco lo hablamos con mis dos hermanas, una de ellas nunca regresó al cementerio, y de verdad, y esos días se lo dije, vos sabes que yo jamás te he preguntado o mucho menos reclamado que porque nunca has ido al cementerio, porque no es ni mi responsabilidad, ni soy la experta en cómo manejar las cosas. Es decir, cada quien vive la pérdida como quiere, como debe. Yo quiero quizás decir esto. El duelo es un proceso muy personal. O sea, en mi caso, que perdí a mi papi,
yo perdí a un papá, mi hermana perdió a otro papá y mi otra hermana perdió a otro papá porque las relaciones son particulares, ¿verdad? Entonces, no teníamos que atravesar por la situación de la misma manera. Y las etapas, porque quizás me gustaría mencionar estas 5 etapas del duelo porque probablemente alguien que nos vea, ¿verdad? Puede identificar. El duelo tiene 5 etapas, no significa que las vas a vivir todas. Ok. O sea, eso quiero dejarlo bien claro porque de pronto la gente puede ir, yo estoy en tal, me faltan 2. Y no, y creo que también podrían regresarse en algún momento. Okay. ¿Y tienen tiempos tú? Fíjate que eso es lo que quería decirte y quizás por eso estaba poniendo el ejemplo, mi ejemplo, ¿verdad? Porque yo creo que un duelo, pues no debería de pasarte doliendo por tanto tiempo o llorando por tanto tiempo. Pero el dolor yo no creo que al final se vaya. Simplemente aprendes a vivir con esa ausencia física de la persona y empezás a transformar tu amor. Yo una de las cosas que aprendí al perder a mi papi, y alguna vez lo he hablado con otras personas, es que ahí me di cuenta que el amor es real y es para siempre. Porque yo no he dejado de quererlo. Uh-huh. Y estoy segura que él tampoco. Entonces ahí entendí, a eso se refieren con que el amor es para siempre. Tengo 19 años de no abrazarlo físicamente. Lo he abrazado en muchos sueños que yo tengo, porque tengo la bendición de soñar con él y se los he dicho, disfruto esos abrazos. Uh-huh. Todavía no sé cómo he llegado hasta aquí para poder hablar esto de la forma en que lo estoy haciendo tan tranquilamente. Pero a veces puedo ir en el carro, una canción me lo recuerda y de pronto me van rodando lágrimas. Claro, ¿verdad? No es como las primeras etapas. Entonces, no creo que yo viva en duelo, pero sí se transforma, por eso te decía, el duelo como tal, si vos decís, mira cuánto tiempo te vas a vestir de negro, ¿qué me pasó? O sea, alguien me dijo, una jefa que yo tenía me dijo, ¿cuándo se va a quitar el luto? Uh-huh. Y yo me sorprendí. Yo le iba a decir, no ando de luto, y andaba, uh-huh. O sea, de plano, pantalón negro y camisa. Ibas para la funeraria en ese momento. O sea, créeme que fue bien sorprendente porque ya había pasado un tiempo que de pronto cualquiera puede creer prudencial. Entonces yo no te podría decir, mira, son 6 meses. No, vea. Yo lo que sí invitaría a cualquier persona que esté pasando por una situación así es a procurar retomar tu vida. Y fíjate que parte de las etapas es esa. Bueno, la primera que es la negación, ¿verdad? Pasar por ese momento. No sé si ustedes, porque yo te voy a decir, a mí cuando mi papi falleció, es duro, porque yo me dormí con papá y me desperté sin papá. Uh-huh. O sea, esa es una onda durísima. Me suena el teléfono a las 4 de la mañana y aquí este muchacho lo que me dice es, estoy en el hospital con tu papá, creo que me dijiste, a él le dio no sé si me dijiste un paro respiratorio que fue al final de lo que murió, me dijo un infarto, y cuando él me dice, ya falleció, para mí lo primero era, no, yo voy a llegar al hospital y él va a revivir. Uh-huh. Entonces, la teoría es cierta, o sea, a huevo la negación existe. Uh-huh. No solo en ese momento que, claro, salgo llorando al cuarto de mi mami a decirle, mira, mami, esto pasó. Cuando veo la reacción de mi mami, me detengo un poco, me contengo un poco. Pero yo quería irme al hospital y ella no me dejaba irme al hospital. Y yo estaba segura que yo iba a llegar al hospital y mi papi se iba a despertar. Llegamos al hospital con mis hermanas, entro a la morgue, que también es duro verlo, en una bolsa. Uh-huh. Y recuerdo que mi hermana le tocó la frente, vea, o el pecho, no sé, y fue como, papi, ¿qué te pasó? Pero yo fíjate que yo me negué a tocarlo.
porque yo no quería sentirlo frío, porque yo estaba segura que él se iba a levantar. Sí. Y esa seguridad que él se iba a levantar, o esa esperanza, o que es parte de la negación, pasó durante toda la vela. O sea, ahora me puede dar risa, pero yo estaba que yo no quería moverme de ahí porque nadie se iba a dar cuenta que se movía. Si él se quería levantar. O sea, si lo ves, puerca, yo soy psicóloga, o sea, si lo veo 19 años después. ¿Ya era psicóloga en ese momento? Ya era psicóloga, sí, ya estaba graduada, ya. Por eso te digo, ya tengo como las credenciales para identificar lo grave de esta situación. No, es algo que te golpea y te tira así, vea. Entonces, por eso te digo, la negación te puede llevar a eso. Yo no sé si en sus experiencias han vivido la negación hasta ese extremo o soy la única crónica en esta mesa. Yo no. Yo sentí alivio saber que fallecieron. No fue de la misma forma que Napo, vea. Fue el proceso de una enfermedad. Duele, pero en mi caso, yo sí dije ya descansa. Y ya no solo descansa ella, descanso yo también, vea. Que quizás puede parecer bien egoísta, pero para mí fue como el culmen de una carrera, de que estábamos ahí pendientes. En realidad, con todas las muertes que he experimentado, lo he pensado así como, ya descansa. Pero quizás de alguien cercano, algún amigo, algún conocido o algo, no te pasó con, ¿cómo puede ser eso? Vea? No, quizás lo he bloqueado, pero no, que yo recuerde así, que aunque sea, bueno, mi hermano Edwin, él falleció, yo estaba en México y me avisaron y dije, bueno, ya descansa. Pero no es como que, como te pasó a vos. Que entras en ese proceso. Ajá. Yo con mi papi sí, fue como, no, a ver, no me dijeron de una vez, porque yo estaba en el colegio y quien me llega a sacar del aula es el coordinador de disciplina, ¿verdad? Parte del susto que te llega a sacar el coordinador de disciplina. Ya era como, ¿y qué está pasando aquí, vea? Y me dijo, te requieren en tu casa. Tu papi tuvo un accidente. Esas fueron sus palabras. Ya, entonces yo dije, pues el viejo anda en moto, se volvió a caer, vea, pero la hora, vea, no creo que ande bolo a esta hora, vea, y todo. Y comenzar, vea, con todos esos cuentos. Y entonces yo dije, voy a llegar a casa y va a estar tirado en la cama. Ya, porque me dijeron, tuvo un accidente, pues. Y cuando llego a casa y no lo veo, ahí sí fue como, no, pero entonces está en el hospital, ya. Hay que irlo a ver. Y mi mami pobre, ¿verdad? No hallaba cómo decirme y demás. Y en una de esas se le sale y dice, es que hay que ir a medicina legal. Entonces yo ya medio entendía que era eso y dije, ok, listo, ya quizás no está. Pero justo seguía. No, quizás anda haciendo un trámite en medicina legal. Sí. Quizás aquí tienen una clínica también. Ya, o sea, comenzás a tratar de una película completa para... Sí, es parte de la negación. Y eso creo que es parte de la negación. Aún ya después de que entregan el cuerpo, nos vamos para San Miguel esa misma noche, ¿no? Se va conmigo, me voy yo más bien el mismo Pitcat que iba, y estando allá era como, pero se mira que está durmiendo. Entonces ya se va a despertar, o sea, igual, ¿no? En la vela, no pasé ahí y todo, pero sí. Entonces creo que sí te da como esa parte de negación o decir, no, y creo que me pasó es como, estoy soñando, ya me voy a despertar. En algún momento sentí eso, no, estoy soñando, ya me voy a despertar. Ya fue como, si lo veo para atrás es como defensa, ¿no? La negación es un poquito de defensa también. De hecho, ¿no? Es lo que tu cerebro hace, o sea, son mecanismos de defensa, no solo quizás en la parte de un duelo, aún en situaciones traumáticas. Esto se puede presentar porque es lo que, bueno, ya hicimos un episodio de ¿cómo se llamaban?
los atajos mentales. Sí. Bueno, por aquí va a salir. Por aquí va a salir. No sé si habrá salido al aire, pero sé que hablamos en algún momento de atajos mentales. Ahorita que lo estás diciendo, no sé si ha salido. Muy pronto, espérenlo. Si acaso no ha salido, pero sí, tiene mucho que ver la parte de anestesiarnos, y la negación es una como para diluir la noticia. Mira qué curioso que los tres tenemos historias bien distintas. Porque lo que Mike dice es algo a considerar para las personas que nos escuchan. Vos tuviste de alguna manera una preparación de esto va a pasar, que debería de ser obvio para todos, porque ninguno de aquí somos mortales ni nuestros familiares, o sea, inmortales, perdón, correcto. O sea, esto nos va a pasar. Pero no es lo mismo que vos te fuiste al colegio teniendo papá, claro, y regresaste y encima ves una película completa y ves que algo está sucediendo, pero nadie concluye en decírtelo. Yo no sé si te lo he dicho, pero yo pasé tiempo que me caía mal porque él me dio la noticia de mi papi. Correcto, la llamada. Y esas llamadas o sonarte el teléfono, yo a la fecha soy muy sensible en una llamada o un mensaje. Yo créeme que yo siento el mensaje y me puedo despertar. Y en los primeros años aún peor. Sí, yo pensándolo fue con Napo, pero con Napo no me habían dicho que había muerto, sino que me dijeron que estaba en el hospital. O sea, no sé por qué me marcaron a mí. Fui y en lo que iba de la casa para el hospital. Te llamaron a ti, perdón. Solo para entender bien. Del hospital te llamaron a ti. Sí, me llamaron y me dijeron que ahí estaba mi nombre, vea. Okay. Y en lo que iba de la casa al hospital yo decía, tranquilo, no ha pasado nada. A mi suegro se le bajó varias veces la presión. Una vez lo operaron del apéndice y él se zampaba analgésico para no sentir el dolor. O sea, había tenido varios episodios, pero cuando ya llegué al hospital, logré meterme a donde lo tenían, que era urgencias, y él estaba encalzonetado, estaba sobre una mesa y encima estaba un doctor joven, estaba haciéndole, no me acuerdo cómo que se le llama, RCP. Y ya tenían 20 minutos, o sea, yo sí lo vi. Y no respondí. Entonces, quizás en ese momento yo era como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿A quién le voy a decir primero? O sea, ¿cómo voy a comunicar esto? Nunca me he preguntado por qué a mí. Yo siempre digo, bueno, ni modo, me tocó, vea. Porque sí, ya varias veces me he tocado con varias personas que a mí me toca dar la noticia. ¿No? Ir a dar al auxilio también. Mi padrino de confirma muere en pandemia y me llama, Carlos Castillo me llamó y me dijo, mi papá está en el hospital, pero él desconocía completamente la situación. Y yo también, vea, ¿cómo que tu papá está en el hospital? Sí, me dijo, está en la clínica. No, qué madre. Llegué a la clínica y me encuentro con el cuadro que él estaba agonizando. Y mi madrina en negación completa, vea. Y yo era así como, aquí voy otra vez. Los dos hermanos de mi papá me tocó igual, con mis papás, con mi hermano, etcétera. O sea, no es que ya me haya acostumbrado, sin embargo digo, pues sí, a mí me llaman, vea. O sea, no sé por qué me toca a mí. Con mi mamá estuvimos todos, no solo yo. Con mi papá también, no solo yo. Vea. Pero sí, nunca he estado, aunque sí he tenido la sensación de que va a abrir los ojos. Lo recuerdo que lo tenía más de pequeño. Con mis abuelas, que yo las veía y decía, está dormida, sí, ya se va a despertar. Pero me daba más miedito que abriera los ojos. Que se despertara. Ajá, más que anhelar que se despertara. Pues sí. Ajá, que ese miedito de abrir los ojos. Una vez, pues en San Miguel, estábamos bien chiquitos todos y la casa de mi bisabuela era bien grandota y se prestaba y habían cuartos ahí, o sea, alquilaban como un mesón, como ¿no? Ajá. Un Airbnb. Un Airbnb de la época. De la época. Sí. Y se muere un inquilino. Híjole, de los qué que delicado. estaba y no había familia ni nada. Entonces, pues,
mi familia se puso ahí y todo. Y en una tijera lo tenían, velándolo. Sí. Todavía no había llegado. No había llegado. Ajá. Los servicios funerarios. Vea. Y me acuerdo que de repente abrió los ojos el maestro. ¡Ay, qué miedo! Y todos bien asustados. Y no me acuerdo bien, alguna tía ingrata fue. Pero le no dio me su acuerdo. garrotazo. No, qué putas, nosotros nos llega a decir, es que esto lo tiene que hacer un niño. Vaya a cerrarle los ojos. Chinga, aluba, yo no quiero ahí que vea otro primo que lo llegue a hacer, ¿verdad? Pero era que un niño tenía que irle a cerrar los ojos. Eso nunca lo había oído. No, para traumarlo creo que pero sí me recuerdo que el tipo abrió los ojos, porque no estaba... un reflejo, ¿verdad? Ajá, haber sido algún reflejo o algo. Como que mueve pie o mano. Ajá, y no estaba pues todavía con los servicios funerarios, ¿verdad? Claro. Nada, estaba que lo pegan o algo, ¿no? Entonces, pero sí me acordé de eso, perdón, que me vino a la mente ahorita que decía que iba a abrir los ojos. Ese sí los abrió. Nos pasamos de duelo a historias de ultratumba. Perdón. Ajá, cabal. Historias de miedo de niño. Negación. Es la primera etapa. Negación, definitivamente. La segunda. La ira. Ok. La ira, porque obviamente la ira no necesariamente con el difunto, que en mi caso sí, o menos que con mi papi, lo que Mike acaba de decir. ¿Por qué me llamaron a mí? Dice Mike. Y en efecto, mi papi cada vez que iba para el hospital me hablaba a mí. O sea, yo fui N cantidad de veces al hospital con mi papi, anduvimos en ambulancia y todo, sí. Él tuvo varios... Él era hipertenso y si había un partido de la selección, vámonos al hospital, ¿verdad? Sí, de hecho así fue que le descubrieron la hipertensión. Entonces... pasamos varias aventuritas por ahí. Entonces, también fue parte de ese enojo, como te digo. La ira se puede dar en varios sentidos. Te puedes enojar con Dios, te puedes enojar con los médicos. Yo me acuerdo que mi hermana, que la Yana decía, o sea, como les digo, cuando lo tocó es, ¿qué te pasó, papi? O sea, ¿y qué te pasó si vos sos bien fuerte? ¿Ve? Entonces ella era, mira, pero, ¿qué dicen los doctores? O sea, ella llegó a pensar, y me acuerdo que alguna vez lo dijo, como a mi papi le pusieron algo, o sea, le hicieron algo, había como, alguien tiene que tener la culpa, ¿ve? O te enojas con los hermanos, como bien decís también, ¿ve? O sea... Sí, o sea, de alguna manera te pueden pasar... toda esa serie de cosas. Imagínate que yo les vengo diciendo, no, yo ya no lloro por mi papi, me empezó a contar y es inevitable. Claro. Por sí, ya hemos dicho que yo tengo el presente enfrente, mi pasado enfrente y eso me causa problemas. Pero esa ira, o sea, lo andas enojado con el mundo, con Dios, con el universo, porque te están... O andas enojado inconsciente también, o sea... No, por supuesto, es inconsciente. Lo que pasa es que de repente hay personas que sí lo externan así. Estoy enojado con Dios, yo por eso no voy a la iglesia. Pero andas atrapado el cortisol, que no has pasado por el proceso, y andas enojado sin saberlo. O andas cara de culo todo el día, ¿verdad? Además de la cara de culo, andas doble cara de culo porque no te has dado cuenta que estás viviendo el proceso. Exacto, ¿verdad? Exacto. Entonces... Y la gente, y por eso te digo, creo que es bueno que sepamos que es parte del proceso, porque de pronto puedes decir, sí, ando enojado porque ya no tengo mi alegría para vivir, y creo que hemos hablado en otros episodios que no se te pueden quitar la ganas de vivir, ¿verdad? Entonces, hablar de eso como un proceso, por lo menos te dice, va a pasar, vas a salir de ahí. Y reconocerlo también es como darle una explicación a, bueno, hoy me siento de esta forma, pero realmente puede ser parte de mi proceso de duelo. Y entender esa etapa, ¿verdad? Y que todos los dolientes, así se llaman, o duelistas. Dolientes. Todos los dolientes van a vivir esa etapa distinta, ¿no? Porque ahorita que lo están mencionando me recuerdo que mi papi fue un accidente laboral, ¿no? Subcontratas para dar mantenimiento a cables de alta intensidad, ¿verdad? De alto voltaje, no seguro social, ya subcontratados así tal cual,
no seguro de vida, ¿verdad? No seguro de nada. Seguro que había trabajo algunas veces, ¿no? Entonces, pues el señor que los contrató, deshecho también, ¿verdad? Ya se le dio un trabajador y en sus manos, pues. Sí. Y él había sido muy responsable, la verdad, en lo que cabe, ¿no? De todo. Pero me acuerdo que un tío fue y ya salió en las noticias. Ya está en Cuatrovisión y ¿qué le pasa a este maestro? Y después, no, a él hay que culparlo, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, demandarlo. Demandarlo, gracias. A él hay que demandarlo, ¿no? Porque no estaba cumpliendo con la normativa. ¿Qué pasa, no? Entonces es, ok, cada quien vive esa etapa también distinto, ¿no? Yo me enojé con Dios. Ya venía enojadito un poquito antes, vea, la rebeldía, porque fue más o menos a mis 17 años, vea, ¿qué pasó? Entonces era como, y hoy, vea, pero ahí me encontré con el coaching, ¿saben? Ahí fue mi primer tope con el coaching, porque era, ¿por qué a mí? ¿Por qué te bastas a mi viejo? Hoy que ya estaba cambiando, ya estaba dejando de tomar, ¿por qué, vea? ¿Por qué? Y el por qué le daba, y puya, meses con el por qué, vea. Y de repente un cura me dijo, vaya, ya oímos el por qué, me dice. Hoy pregúntate para qué, me dijo. Y ahí me trabó el curita ahí, salud. La pregunta. Sí, fue para qué. Chingada, dije yo, hay un para qué. Ok, un para qué, y viví muchos años con el para qué también, ¿vea? O sea, no me ayudó de mucho, pues, pero me cambió la pregunta, por lo menos, ¿vea? Sí, y pregunta muy de cajón de coaches. Sí, del para qué, ¿vea? Sí, correcto. Entonces, y sí, esa parte de la ira, ¿no? Ponerle me regañaron porque yo no estaba llorando en la vela de mi papá. Y te regañaron por eso. Sí, porque me dijeron que no lo quería. Eso te iba a decir, qué bonito que lo mencionas, no qué bonito que te pasó, porque en serio, qué ganas de ir a putear a la persona que te lo preguntó y que a veces es la familia. Era la familia, correcto. Bueno, a mí el Mike me decía, vos no deberías de llorar por tu papá porque eres la que más lo disfrutaste. Pero no en el velorio, no, claro. Sí. Un par de años después, ¿verdad? No, a mí sí fue en el velorio. Sí, porque Mira, puta, ¿qué tal? Un par de años después, porque un par de años después yo todavía lloraba a diario. O sea, yo pasé llorando diario 3 años. Okay. O sea, yo sí pienso que llorar descontroladamente los primeros 6 meses está dentro de un parámetro, según yo. Pero a mí me tocó conocer a una persona en un proceso de coaching que la hija tenía 20 años de muerta y lloraba como que ayer. Sí. Entonces ya era como, puta, ese patrón pues ya podría ser algo tóxico. No se lo dije tampoco al siguiente día. No, claro, pero sí tenía que ponerle atención. Correcto. Ajá, o sea, digo, porque pues sí, que vamos siguiendo la trama de la conversación. Sí, no es el mismo velo. ¿Por qué lloraste? En el velario. La que más... No, y fíjate que fue bien curioso. No sé si fue parte de estas etapas de duelo que yo dije, no es que me dije no voy a llorar, sino que yo me sentí en paz ya con el viejo. Entonces yo dije, bueno, nos faltaron muchas cosas por hablar, pero hablé varias, ya solucioné varias cosas con él, ya antes de. Entonces, claro que me dolía, ¿verdad? Pero no fue. De repente sí recuerdo, y no sé si fue después por ponerle nombre, ¿no? Es que quedó mi mami también, o sea, tengo que estar con mi mami. Porque mi mami perdió a su esposo, ¿no? De hecho, te voy a decir que esa es la otra etapa. Ok. La negociación. La negociación es esa parte que nos agarra y de no, nada va a cambiar. En tu caso, vea, no, yo voy a cuidar de mi mamá. Cuando de pronto se muere la abuela o la mamá, que es la que mantiene pegada a la familia, vos decís, no, yo me voy a encargar de que estemos bien, que nos llevemos bien, que cuidemos la casa, que te cuidamos las plantas, que hacer las reuniones de los domingos con toda la familia. Y eso no, celebrar los cumpleaños, y eso no es real. Sí. Pero te agarras de eso. Okay. ¿Vea? O ahí es donde puedes hacer esas promesas de yo te voy a estar trayendo flores al cementerio. Creo que parte de por qué tenemos esas tradiciones es parte de esa negociación de no te voy a olvidar. Y me retomo lo que hablabas de que alguien te decía, ¿por qué no lloras? Hemos hablado otras veces en los episodios de no se mete en la vida de nadie. O sea, de verdad,
Mira, para empezar, en una vela uno no hay que decir. Yo soy antes de y después de. Después de mi papi entendí y se lo digo a la gente tal cual. Nada de lo que yo te diga va a quitar tu dolor. Vean. No tengo nada para decir. Mike tiene la costumbre de decir, es paja que te diga, no siente mucho, no lo sienten. No, yo creo que la gente genuinamente no te quiere ver sufrir. No puede decirte, mira, dame la mitad del dolor, la voy a cargar yo. O sea, esas son cosas que humanamente no podemos. Sí creo y siempre lo voy a decir, el creer en una vida más allá de la muerte, en una vida eterna, en que te vas a reencontrar con tu ser querido, de verdad reconforta un montón. Obviamente mi línea es esa, ¿verdad? Creer en Dios, creer en el cielo. Siento que las oraciones de otras personas me sacaron de donde estaba. Y es lo que yo puedo hacer por alguien. O sea, humanamente no hay nada que hacer, pero mis oraciones van a acompañar. Y creo que eso, como te digo, consuela un montón. Pero probablemente hayan personas que crean que se murió y no hay otra vida, y probablemente pasen por estas etapas también. Entonces, no somos expertos por ser cristianos o no en este proceso. Creo que este proceso sí debe ser de mucho respeto, ¿verdad? Respeto en el proceso de la otra persona, respeto en el dolor de la otra persona, y no creo que el amor se mida con lágrimas, ¿verdad? Entonces eso es algo que creo que sí debemos de tomar en cuenta. Yo creo que el amor no se mide. Con nada, decís. No solo con lágrimas, sino ¿cómo que en realidad medís? ¿Qué tanto lo amé? Ajá, es subjetivo. Okay. Sí, por lo que te dijeron. Correcto, que tú decís. Sí, vos sabés que vos sos iluminado y tenés una visión de la vida un poco más... No, porque es cierto, o sea, Mike trabaja mucho pero entonces, con los significados, digámoslo así. La parte de la negociación es empezar a hacer cosas diferentes. La negociación es como eso que te digo que decir, yo voy a honrar a mis papás haciendo eso, ponerle la velita a San Judas en nombre de tu papá, viene siendo parte de la negociación. Eso que me enseñaste, yo lo voy a mantener. Eso de la negociación te da un poco de paz porque mira, lo que te dijeron a vos, casi no llorás, quizás no lo querías. Para empezar, no se lo decías a nadie, peor a un adolescente. Y de alguna manera, vos querés darle gusto a la gente y decir, ahora puedes decir, a mí me vale lo que piense cualquiera, pero eso te digo, vos tenés un nivel de iluminación mayor, pero hay personas que no, hay personas que están clavadas con el hecho de, no, yo le voy a demostrar que sí lo quería. Sí, y hay personas hasta que hubieran fingido ya lágrimas para hacer quedar bien con tu tía, no sé si fue tu tía, pues te estoy poniendo un ejemplo, que te dijo eso, ¿verdad? Yo recuerdo que un primo, fuimos una vez al cementerio y ponerle que ni me había bajado al carro y yo iba en un mar de llanto y él me decía, ya lo estás regando con tus lágrimas, hija, ya no, como que ya no le limpias nada, vea, no le sembres nada si lo estás regando. Pero yo no lloré porque estaba mi primo ahí. O sea, yo lloré porque yo desbordaba dolor. O iba sola o con alguien y igual lo hacías, pues. Ajá. O sea, y sinceramente no sé, ante otra pérdida, si voy a dar los mismos pasos porque no aprendí nada. Mike ha hablado un ejemplo de verdad muy, muy común, porque hay personas que pasan por los duelos de manera anticipada. O sea, estás viendo el deterioro de tu familiar, sabes que no hay marcha atrás y obviamente trabajas ese proceso de dejarlo ir. El poder decir, y de verdad que es muy valiente decir, no, era un alivio para ambos. Y en serio, yo te digo, o sea, en el caso de la última pérdida de Mike, yo no soportaba ir al hospital y ver sufrir a la niña Vicky. O sea, nunca hubiera querido verla de la forma en que la vi. Entonces, yo no sé, ni siquiera era la nuera, ¿verdad? Pero cuántos años convivimos con ella. Sí. Imagínate, Mike, como su hijo. O sea, yo no, por eso te digo, pero admiro que desde un inicio tenés esa visión
de no negarte lo que vas a pasar. Y la negación realmente con un duelo anticipado es bastante nociva, porque no das un paso. Ahí sí te puedo decir que la negación en un duelo anticipado es algo que realmente no te ayuda y no le ayuda a la persona que está sufriendo, porque estás solamente prolongando el dolor de tu familiar, aferrándolo a no quiero pasar por la pérdida, pero no estás pensando en qué quisiera esa persona, ¿verdad? Y te toca tomar las decisiones difíciles de decir no prolonguemos más el sufrimiento, pero no prolongar más el sufrimiento a la larga. ¿Quién nos está hablando? El no prolongar el sufrimiento a la larga es no prolonguemos la vida. Y si hay un familiar loco como el que te tocó a vos, no lo quiere, no está llorando, no lo quiere, puede decir ya no lo quiere vivo. Y eso no tiene nada que ver con el amor. Al contrario, es toda una muestra de amor el que vos digas ya que no sufra más. Entonces, pues ahí van, como te digo, los pasos del duelo. No es que vayan en el mismo orden. Poder llegar a la negociación se puede dar incluso cuando haces aquellas promesas que no deberías hacer, que la gente te dice, mira, cuando yo me muera. Eso también es parte de la negociación, porque estás haciendo algo en favor de decir no va a cambiar. Yo me metí en un rollo con eso, no sé si alguna vez lo he hablado. Falleció una amiga mía muy querida, amiga de colegio, ¿verdad? Bueno, en el episodio, de la Anita medio mencionó el caso. Y mi amiga tenía la costumbre de escribir diarios. ¿Verdad? Siempre, desde la adolescencia. Amiga de colegio con quien estudié la carrera también, así que fuimos compañeras de universidad. Y ella siempre me dijo, me enterrás con los diarios. Y me enterrás con los diarios. Y ya te imaginas uno bien baboso sí, porque pensás que yo decía, no, hombre, va a morir primero que ella. Pero y créeme que tuvimos nosotros del grupito de amigas, había una amiga viviendo en Canadá, otra amiga viviendo en Panamá, y la pandemia nos dejó eso de hacer las reuniones virtuales. Meses antes de que ella falleciera, quizás unos 3 o 4 meses antes, hicimos una reunión virtual donde pasó algo bonito, porque ella dijo, nos empezamos a acordar de historias y todo, y ella dijo, miren, estaba ahí leyendo tal cosa, porque una amiga le dijo, ¿cómo te acuerdas de tanto? Por mis diarios, me puse a leerlos, y entonces leí esa parte cuando nos fuimos a Guate, todo esto nos pasó. Andábamos celebrando el cumpleaños de la mía que vivía en Panamá, y dice, ¿y saben qué? Mi vida no hubiera sido lo mismo sin ustedes, o sea, son las mejores amigas que pude tener, Fue bonito porque al final fue como lo último, digámoslo así, que ella nos dijo en una reunión de amigas, pero al mismo tiempo mi amiga le dijo, leyendo tus diarios, todavía los tenés. Sí, por supuesto. Y la Claudia me va a enterrar los diarios. Yo le dije que no eran quemados todavía. Y me dijo, no los vas a quemar porque no los vas a abrir. Vos me enterrás. O sea, de vos depende, imagínate. Pero vos me enterrás con ellos. Y entonces, mira mi parte lógica, 4 años atrás, de decirle, pero por lo menos avísame dónde lo guardamos, porque a estas alturas has de tener un montón. Entonces, ella medio me dice algunas cosas. Mi amiga pasó en la UCI unos días. O sea, aquí sí, mira, yo me preparé para lo que pasaba. Entonces, yo recuerdo de hecho que 2 noches antes de que ella falleciera, yo llegué a la casa y le dije, mami, esto va a pasar. Fue un momento bien duro para mí. Espero que la familia de ella no vea esto, pero sí, yo me metí a la UCI, o sea, yo entré al hospital y esas cosas que pasan que nadie me detuvo. Entré a verla, que era prohibido. Yo le había dicho al esposo, mira, prohibíle visitas porque a ella no le gusta que le visiten.
le dije lo que tenía que hacer y fui la primera en romper eso. O sea, su esposo y su mamá supieron que yo había hecho eso porque encima soy muy mala mintiendo y ellos estaban en la cafetería. Yo me meto a la UCI, me ponen el traje completo para entrar y le hablo a la mejor amiga de ella, que también es amiga mía, y le digo, venite ahorita que la puedes ver. O sea, no solo me meto, hago que la otra se meta. Y después bajé al cafetín a hablar normal con ellos, pero no me quité el gorro, vos. Y la mamá me vio, bueno, en fin, les tuve que decir que la había visto. Pero como te digo, o sea, yo supe que eso iba a pasar, porque ella le dio muerte cerebral primero. Entonces, y al momento que sucede, te viene la parte de la promesa que hiciste. Gracias a Dios, todos sabían, o sea, parte de la familia, que eso era algo que ella me había pedido, pero me acercaron solo algunos de sus diarios. Entonces fue una situación difícil porque vos te quedás como no cumpliste. Okay. No cumpliste, y como te digo, estás viviendo todas esas otras partes de aceptar, de no encachimbarte con la vida, de un sinfín de cosas, pero al mismo tiempo, bueno, yo no recomiendo y se los he dicho, yo no me hago cargo de nada, ¿verdad? Porque después no todo está en tus manos, no todo está en tus manos. Okay. Y pues hay dos siguientes pasos. Uno es la depresión, que es normal pasarla, y la depresión también, lo hemos hablado en otros episodios, la depresión en sí es una tristeza incontrolable que te lleva a no querer vivir. O sea, ese es un síntoma propio de la depresión. Sí lo pasé, no me había dado cuenta, hasta que mi mejor amigo me dijo un día, mira, ¿qué más querés hacer? Nos metemos a un grupo de la iglesia. Sí. Yo vi que había una tercera persona afectada por mi dolor. Yo no notaba lo que me estaba pasando. Y quizás como un tiempo después me dice, es que alguna vez me dijiste que lo que vos más anhelabas era volver a ver a tu papá. O sea, que vos le pedías a Dios estar en el cielo. Y entonces yo hasta ahí entendí lo que yo comunicaba. Pero mi intención nunca había sido atentar contra mi vida. Y se lo expliqué. O sea, que yo no me iba a arriesgar a perder el cielo, porque al final era todo lo contrario a lo que yo realmente quería. Pero si unía los puntos. Claro, y la conversación que estabas teniendo, el momento que estabas pasando. Era totalmente exacto. Entonces, hasta ahí entiendo que sí, que por muy mi intención fuera otra, todo mi comportamiento y todo mi vocabulario les daba señales, ¿verdad? Y qué importante es lo que creo que también un día habíamos hablado, que alguien te vea, que alguien note y te haga y te diga, mira, o sea, vas para allá y no es el mejor camino, ¿verdad? Yo creo que en esta etapa es como crucial eso, que alguien más te diga, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo sigo haciendo las cosas, pero en realidad cambias hábitos, cambias formas, y no sabes. Para mí la depresión es como muy silenciosa, ¿no? Es silenciosa. Se mete ahí, va y te todo. Te va envolviendo tanto, te vas sintiendo cómodo solo, te vas sintiendo cómodo sin bañarte un día, sin que te dé el sol, y qué importante es que nos dé el sol. Te vas sintiendo cómodo poner la canción que te hace sentir más triste, porque es que esta canción me entiende. Correcto. Esta película me hace llorar, así que la voy a poner para tener para llorar con motivo. Sí. Y haces tantas cosas, todo eso, tantas cosas, y no pasaste así solo un día, ¿verdad? Pasás así otro día, y de pronto si salís a trabajar, añorás regresar a tu casa, agarrar una incapacidad. Entonces sí debe haber alguien que te note, y ojalá que si hay personas que de pronto tienen a otros que le están notando el síntoma, también se lo digan, porque fue muy valiente mi amigo al decírmelo, ¿verdad? Sí. Lo dijo con mucho cuidado. Agradezco que me lo haya dicho, porque hace unos minutos Mike te decía que yo soy bien cerrada en mi grupo de amigos, y no es cierto. O sea, hay muchas personas importantes para mí. Ella tiene amigos y cheros. Tiene millonada de cheros. Sí. Y tengo varios amigos. Y 4 amigos. No es así. Me vas a meter en problemas.
Es 4. No te vamos a preguntar quiénes son. Es más, sí. Pero saludos. Es más, ese grupo, esa argolla dorada, sí, no puede entrar cualquiera. Expulsa. Sí, te saca. Expulsa a lo que el grupo. No, pero bueno, vamos a hablar en otro episodio de eso. Pero fíjate que pero sí, un vergo, millonada de cheros. Y que te quieren también, o sea, que están ahí, quiero ¿verdad? Un montón de gente también, sí. Correcto. Sí, entonces, como estar pendiente, y aquí que no se malinterprete lo que decías también, de que no se metan en la vida. Hay formas de decirlo, ¿no? Es más, te voy a pasar un video, fíjate, para que lo pongas de cortinilla en alguna ocasión, cómo se transforma cuando está con la argolla dorada. Ok. Sí. Pero te lo voy a pasar, ya vas a ver. Ahí el laberinto Verito. Y ahí me vas a decir. Verito. Sí, a huevo. Ahí el laberinto Verito. Bueno, está diciendo que hay que decir que tiene que tener a alguien que les diga, ¿verdad? Pero pues sí. Pero después No, a sí, ese le reclaman, ¿verdad? Sí. ¿Te fijas? No, Sí, que me agarraste, va. Bueno, y la etapa, digamos, de la aceptación. La aceptación creo que es esa parte donde voy a decir, no, hombre, si ya pasaron hasta los 9 días y los 40 días ya no revivió. Sí, bueno. Donde vos decís, no voy a poder cumplir con esa promesa. Uh-huh. Porque a mí me atormentaba, lo debo decir. Yo sabía que yo no cumplí con la promesa que le hice a mi amigo, ¿Pero a mi amiga. ¿Qué te atormentaba? ¿Que te ibas a ir al infierno? Me atormentaba, por eso te digo, o sea, te comprometes a algo y vos sentís que le fallaste. Uh-huh. Entonces era como de todas las personas del mundo, pues no se lo pidió a su mejor amiga, me lo pidió a mí. Uh-huh. Y entonces, y en algún momento entendí, y yo dije sí, porque aquella no hubiera tenido el valor de reclamar. Uh-huh. Aunque creo que sí. Uh-huh. Porque a mí no me llevaron todos los diarios. Uh-huh. Y en su momento le dije a su esposo, no me trajiste todos los diarios. Y me dijo, ¿cómo? ¿Y vos cómo sabes? O sea, ¿cómo? ¿Por qué sabes? Sí. Puta, porque dice 94, 95, 2010. No, yo le dije, porque algunos diarios los compramos juntas. O sea, ajá, yo la acompañaba N cantidad de veces. Cuando se le terminaba uno, era como, mira, ya se me terminó, tengo que comprar uno. Cabal. Y no veo ninguno de esos aquí. Ajá. Ajá. Entonces, pues lo que él me decía era, yo creo que mi hija debería de leer algunos, y yo le dije, no lo escribió para tu hija. Uh-huh. O sea, no lo escribió para tu hija. Yo, como te digo, hablé con su mamá, con una de sus tías, y a mí me costó mucho, y me ha costado mucho entender que no le fallé, pero lastimosamente, sabes que de este tema hablé hace muy poco con mis amigas, quizás hace menos de una semana, y yo les decía, ya mejor me los hubiera dado, y si ella me hubiera ido dando cada diario, yo jamás hubiera abierto una página. Y ellas me decían, es cierto, no lo hubieras hecho, pero no lo planeamos así. Y también, pues, como les digo, a todos los vivos que nos miran, no anden pidiendo favores tan complicados, no complican a la gente. Hombre, los que quedan vivos son los que ordenadas, sí, porque complica un poco. Entonces, la aceptación, yo no te puedo decir, hay personas que probablemente lo acepten en el mismo día, porque hay como repito, ¿verdad? Hay un duelo anticipado, pero no significa que incluso te saltes alguna, no todos los pasos los vas a cumplir a cabalidad, pero sí estas características pueden presentarse en un duelo. Uh-huh. Y también aclaro que los duelos no solo son porque fallece un familiar, sino que hay pérdidas de trabajo, las pérdidas laborales. Imagínate personas que están 20, 18 años en un trabajo, tienen una rutina. Yo, como les digo, hasta las pupusas, ¿verdad?, de ciertos lugares son las que desayunan, y que de pronto están en sus casas. Las personas que se jubilan pueden pasar también por esas etapas. Mira, y las personas que eso lo pasan hablando de lo que pierden, ¿en qué etapa están? Que todas las conversaciones, yo me acuerdo, y yo me acuerdo. Es que fíjate que fulanito, y es el que ya no está. Claro, porque no ha llegado a la aceptación, Lo que entiendo es que te estás saltando también a otras etapas, ¿no? Entonces te puedes ir a la negación. Para mí es negación. ¿Es negación? ¿Estás en la negación o estás en esta negociación? No, yo te voy a recordar siempre, o sea, no te vas a morir en mí. Y
el no cambiar nada de la casa, es decir, no, así están, porque mira, estos son los muebles de mi bisabuelo, vea, y aunque eso solo sea polvo y polía, no, porque el bisabuelo Correcto. Entonces, la parte de no quiero, porque es como que estás aceptando o reafirmando. Yo tuve un par de zapatos de mi papi y creo que 3, 4 años en el closet. O sea, por eso te digo, yo soy el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? De cómo pasar las etapas. De cómo, de cómo no le metí el acelerador a esto. No estoy diciendo, el mensaje no es, vean cuánto lo amo, no. O sea, yo quise decir en un inicio, el amor es para siempre, pero el amor no necesariamente se demuestra acumulando las cosas de tu familiar, y el dolor, ¿verdad? Y volviendo a eso siempre, porque también cuando hablamos de esos duelos laborales, vos tenés personas que hace 10 años dejaron la institución y te siguen hablando de esa misma institución. Incluso tal vez están trabajando en otro lado, pero te siguen hablando que eso fue lo más. Una cosa es los recuerdos, vea, o que mantengas la tertulia con tus compañeros. A mí me pasó hace poco, pero otra es que vos segás que no, es que allá se hacían las cosas de esta forma. Sí, de allá ya no estás, vea, te fuiste o te fueron, pero ya es parte de tu pasado. Entonces, por ahí viene un poco lo que vos decís, ¿verdad? ¿En qué etapa estás? Y hay que superar las etapas. Hoy que lo decís, me gustan las metáforas, ¿verdad? Ustedes saben. Y con un equipo me tocó hacer eso. No soltaban al jefe anterior. Y el nuevo jefe yo le dije, nuevo jefe, hágale el entierro al viejo. Ajá. Es que no se murió, no importa. Metafóricamente lo tenemos que hacer para que todos estos vivan el duelo. ¿Ya? Y entonces a enterrarlo, ¿verdad? Y se sentaron a hablar, vaya, cuéntenme cómo era este don. Y la Mara comenzó a descoser y todo. Y ahí, ok, recémosle, ¿verdad? Ya, y ahora enterrémoslo. Y denme chance a mí de comenzar esto, ¿no? Porque me voy con ustedes en su dolor que perdieron a alguien que los potenciaba, porque sí, era un buen jefe, pues, pero este no era malo. Lo único que la sombra del otro era tan fuerte que no lo dejaban. Entonces sí, inventamos ahí un ejercicio, fíjate, de venir a decir, hagamos el duelo, ¿no? Pasemos, porque lo que estaba viviendo el equipo era un duelo, ya, que no lo terminaban. Estaban en la negociación, estaban en ira, estaban en todas las etapas, menos en la aceptación, vea. Y ya, no te digo que con esto ya todo color de rosa, pero fue un paso, ¿no? Fue un paso a esa aceptación de que, ok, listo, es cierto, ¿vea? No lo habíamos enterrado al don y lo vamos a seguir haciendo las cosas que nos enseñó y dejó, pero ahora bajo esta nueva supervisión, ¿vea? Y quizás siguiendo por esa línea que te fuiste con esta empresa, creo que es algo que individualmente podemos hacer cuando estamos en estos procesos. Haces una carta donde te despedís, haces la comida especial que le gustaba a la persona, bailas la canción que le gustaba bailar y decís, o sea, honro tu vida con esto, te recuerdo con amor, te recuerdo con alegría. Sí. O sea, porque es bonito recordar con alegría, o sea, a mí me pasa, como te digo, mi papi era bastante jovial y a veces, bueno, con mis hermanas decimos algo o mira, ¿qué hubiera dicho mi tata con esto? ¿O qué hubiera hecho mi papi con esto? Nos matamos de la risa. A veces extrañas al estar en una situación que quizás nunca viviste con esa persona. Y como te digo, esa es una forma también de honrarlo. Pero también, o sea, hay que dejarlo descansar y aprovechar los que hemos quedado, o sea, a vivir de la mejor manera nuestra vida, ¿ve? O sea, no ocupen su vida extrañando, no ocupen su vida anhelando lo que no hicieron con la persona que ya no está o con el trabajo que ya no está, porque estamos desperdiciando esos minutos valiosos que de alguna manera alguien va a atesorar después, así que sí creo que debe de ir por ahí la cosa. Que un vivo los está necesitando. Exactamente, sin duda alguna. Y para mí es también, y me corrigen, ¿no? Aceptación no es olvidarlo, ¿ya? Al difunto. Por llegar supuesto, a la etapa de aceptación no es decir, ok, acepto que eso, vaya, ya me olvido de todo eso. Creo que no, ¿verdad? Creo que no va por ahí la aceptación. Mira la parte olvido, porque si te fijas, no es una etapa en el duelo. No hay etapa. O sea,
de olvido. Sí. Pero puede ser. Parte de la aceptación. Sí, okay. O sea, digo, si alguien lo olvida. Ajá. Digo, pues pero sí. No es obligación, pues, venir y decir, ya viviste todas tus etapas y la última es, olvídese el olvido del no difunto. es una, al menos en el duelo no es una etapa. Que alguien se olvide de la persona, mira, ahí yo creo que es más quizás un duelo no resuelto. Porque sí conocí el caso de alguien en el que fue tan impactante para un papá la pérdida de su hijo, que en cuestión de meses estaba con Alzheimer. Entonces también su deseo tan fuerte de olvidar el dolor, olvidó todo. Entonces el cerebro, cuidado ahí, claro. Cerebro, ¿qué es lo que te estamos pidiendo? Claro. ¿O qué es lo que estamos provocando? Entonces, no sé si, por eso te decía, ¿vea? Tal más que el olvido es esa desconexión quizás del dolor y ponerle como, bueno, en PNL acuérdate que a veces hacemos estos ejercicios de cambiarle el color a la foto, ¿vea? Entonces ir oscureciendo esos recuerdos para que no sean tan vivos y que simplemente estén ahí sin dolernos tanto, ¿vea? Cambiar los matices. Nice. Listo. De acuerdo, Coach Mike. Estoy de acuerdo. Por eso traemos a la psicóloga. Correcto. No, bueno, sí, hoy fue un poco quizás por esa línea. Va. Listo. ¿Qué más? Que se suscriban, va. Sí. Que nos comenten también. Sí, por favor. Que nos caban. Déjenos los comentarios para ver por dónde vamos, vea. Y sí, que se suscriban, claro. Para los que llegaron hasta aquí. Eso hay que irlo diciendo cada 30 segundos. El último clip, vea. Ajá, listo. Ay, ¿quiénes ven? Sí. Poner los bloopers, ponerlo. Vaya, ahí sí lo miran todo. Muy bien. Kikis, ustedes ya saben, el primer paso no nos lleva a donde queremos, pero sin duda nos saca de donde estamos. Así que nos vamos a ver en un próximo episodio. Déjennos los comentarios, suscríbanse, ya saben todas las vainas que ellos acaban de decir. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, Kikis. O no lo había puesto en silencio, vos. Qué oso. Qué barbaridad. 1 hora. Como que no sabe que venimos a Solo grabar. 1 hora. ¿Cuánto dijiste? 40 minutos.